Pues vamos entonces con el primer ejercicio de esta tarde. Este es un momento muy importante en ejercicios y esta es una meditación que puede resultaros muy útil, que es lo que conocemos como la llamada del rey, la llamada del rey. Pero vamos a situarla en su contexto para que entendamos bien en qué parte de los ejercicios estamos. Si recordáis, lo que hemos venido meditando hasta el presente es lo siguiente. Primero, ¿cuál es el sentido de la vida humana? El principio y fundamento. Hemos nacido para llegar al cielo y eso se alcanza cuando uno vive una vida de amor, cuando uno acoge el amor de Dios, cuando uno corresponde al amor de Dios y cuando uno, sirviéndose de las cosas de este mundo, pues procura amar también a sus prójimos, ¿no? Familiares, amigos, compañeros de trabajo. Hemos visto también la situación real en la que estamos, que son pues nuestros pecados, nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, ¿no? Que no son simplemente una falta, una transgresión de una norma, sino que son una herida verdadera en el corazón de Dios, que es nuestro Padre, que nos quiere y que merece que nosotros le queramos y aprovechemos la vida para lo que Él ha previsto, ¿no? Hemos visto finalmente cómo el Señor, sin embargo, a pesar de nuestras culpas, no nos ha retirado su favor, sino que con misericordia infinita está dispuesto a perdonárnoslo todo siempre, a reconstruirnos interiormente, a regenerarnos, ¿no? Esa es la obra de la salvación que Él ha venido a hacer en el mundo, redimirnos. ¿Y qué quiere decir redimirnos? Significa liberarnos, ¿no? De nuestras esclavitudes interiores, de nuestros vicios, de nuestros pecados, en una palabra. Nosotros nos preguntábamos, ¿qué he hecho hasta ahora por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? Y esa tercera pregunta, que hacía referencia al futuro, ¿qué he de hacer por Cristo?, en el fondo significaba preguntarnos, bueno, ¿y yo cómo puedo ahora agradecer a Dios tanto don? ¿Cómo puedo ahora agradecer a Dios tanta misericordia que tiene conmigo? En este momento de los ejercicios estamos, ¿no? La llamada del Rey es como una pista que nos da el Señor para responder a esa tercera pregunta. Tú te preguntabas, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo ha de ser en adelante mi vida? ¿Qué deseas de mí a partir de ahora? Y el Señor te dice, ¿de verdad quieres agradecerme la misericordia que tengo contigo? ¿De verdad te sientes agradecido y querrías hacer algo por mí? Pues mira, si quieres hacer algo por mí, voy a decirte lo que más me importa, lo que más me ilusiona, en lo que me encantaría que pudieras ayudarme. Ese es el sentido de esta meditación de la llamada del Rey, ¿no? Bueno, podéis fijaros en esta meditación en varios aspectos. El primero es en la libertad con la que el Señor nos propone que le ayudemos, una libertad que Él quiere respetar al máximo. De modo que Jesús no quiere llevarse a nadie a la fuerza, no quiere arrastrar a nadie de las orejas, sino que precisamente porque Él es muy bueno, pues nos hace esta llamada que es una propuesta, que es una sugerencia, pero a la que cada uno libremente puede responder. Sobre esta libertad que el Señor pues respeta por completo en nosotros, puede ayudaros un pasaje muy bonito de Juan 6, 66 y 67. Juan 6, 66, 67. Es un pasaje en el que se cuenta que Jesús comenzó su vida pública, empezó a predicar ya, le seguían multitudes, una muchedumbre de personas que iban detrás de él, miles de personas, pero él empieza a hablarles de la Eucaristía, de ese sacramento que va a instituir,
con su cuerpo y con su sangre. Y que Jesús dice cosas muy fuertes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él, y yo lo resucitaré en el último día. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en él. Y entonces hay gente que se empieza a asustar, que le entra miedo, que dice, oye, esto parecía muy bonito, curaba enfermos, resucitaba muertos, daba la vista a los ciegos, pero este tono que empieza a emplear nos asusta, nos da miedo. ¿Quién se ha creído Jesús de Nazaret? ¿Qué es lo que está queriendo proponernos o sugerirnos, ¿no? Esto suena muy duro, ¿no? Comer su carne. A ver si es que no está bien de la cabeza. A ver si es que está proponiéndonos algo que no nos interesa. Y entonces hubo gente que empezó a alejarse de Jesús. Dice el Evangelio, lo reconoce con toda franqueza. Y Jesús junta a los apóstoles, a los 12, y les pregunta con toda sencillez, ¿también vosotros queréis marcharos? Es una pregunta que a ellos les sorprende, les impresiona, porque les había llamado a seguirle, porque lo habían dejado todo para irse con él. Pero Jesús, dándose cuenta de que hay mucha gente que le da la espalda, no quiere que los apóstoles se sientan obligados a ir con él, sino que lo sigan solo aquellos que lo desean. También vosotros queréis marcharos, ¿no? Yo creo que es una pregunta que el Señor sigue haciendo en la historia. Se habla en estos últimos meses de un florecimiento de la vida espiritual en Occidente. Y es verdad. O sea, no es casualidad que Rosalía, que no está bautizada, pues haga ahora un disco donde habla de la eternidad y la fe y la espiritualidad. Y tampoco es casualidad que el Festival de Cine de San Sebastián haya concedido la Concha de Oro, si no me equivoco, de plata, a una película que trata una cuestión religiosa, que es la vocación de una joven que desea ser monja. Tampoco es casualidad que un escritor como Javier Cercas, que se define como no creyente, pues haya escrito un libro, El loco en el fin del mundo, para entrevistar al Papa Francisco y para reflexionar sobre la Iglesia Católica. O sea, sí parece que hay socialmente una vuelta a Dios, una vuelta a la fe en la cultura contemporánea, ¿no? Para quienes tenemos mi edad, he cumplido 50, si nos llegan a contar hace 30 años que iba a haber conciertos como los de Hakuna en el Within Center de Madrid, con miles de jóvenes tarareando canciones religiosas, no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Y es que realmente hoy hay una nueva generación de jóvenes y también de adultos que ya no rechazan el fenómeno religioso, sino que, bueno, lo van buscando de maneras a veces más acertadas, otras veces menos acertadas, ¿no? Hay una vuelta a Dios y a la espiritualidad en el mundo que nos toca vivir. Pero tampoco es mayoritario, esto lo entendemos todos, ¿no? Es decir, que si en tu oficina o en tu bloque de pisos tú dices, yo voy a misa todos los domingos, pues te harán así con la cabeza como diciendo, este que se habrá fumado, ¿no? Porque no es lo que hace todo el mundo, no es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Bueno, pues sabiendo que en estas últimas décadas muchas personas se han alejado de Dios, han dejado de ir a misa, ya no se definen como católicos, incluso ya no bautizan a sus hijos, ¿no? Me parece impresionante que le escuchemos a Jesús preguntarnos, ¿también tú quieres marcharte? Que es como decirte, hija, hijo, yo no te voy a obligar, ¿eh? No quiero que me sigas porque no te queda más remedio. No quiero que vengas conmigo
simplemente porque es lo correcto, ¿no? Quiero solamente que me sigan quienes lo deseen. Lo que quiero son amigos y no esclavos. Amigos que con libertad decidan venir conmigo. Es impresionante, ¿eh? Bueno, este pasaje nos puede servir como antesala de la meditación de la llamada del Rey, ¿no? Porque es como un preludio. Antes de que Él te llame, te quiere decir que te desea libre. De modo que solo desea que escuches su llamada y que la respondas si tú también lo quieres. Si de verdad le estás agradecido. Si en serio te importa Jesucristo y te sientes agradecido por su amor misericordioso. Vamos con la llamada del Rey. Y podemos subrayar como 3 puntos en esta meditación y podéis centraros más en aquel que queráis, ¿no? El primero es la petición que San Ignacio nos anima a hacerle al Señor al inicio de este rato de oración, ahora cuando expongamos en Santísimo. Y la petición es esta: Señor, que no sea sordo a tu llamamiento, sino presto y diligente. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? Ayúdame a abrir los oídos y a abrir el corazón. Ayúdame a darme cuenta de qué es lo que de verdad te importa, Jesús, y cómo puedo colaborar contigo. Que no sea sordo a tu llamamiento, sino presto y diligente. Y a este respecto, el pasaje de la Anunciación a la Virgen es capital, ¿no? Lucas 1:38. Lucas 1:38. Porque cuando el arcángel San Gabriel llega en Nazaret a visitar a María, encuentra a una mujer que está disponible a la llamada de Dios, que está dispuesta, a la que no hay que pedirle las cosas más de una vez, sino que a la primera y con generosidad dice que sí. La Virgen responde a la llamada de Dios: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No pide más explicaciones, no reclama que le den un tiempo para responder pues de una manera más pausada, sino que en cuanto tiene claro lo que Dios quiere de ella, dice: allá voy, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el fondo, con la petición que le hacemos al Señor, que no sea sordo a tu llamamiento, sino presto y diligente, le estamos pidiendo: ayúdame a ser como María, ayúdame a ser como María. Que no tengas que pedirme las cosas a gritos, sino que baste con una sugerencia o insinuación para que me lance a hacer tu voluntad. Ese es el primer punto. Para quienes tenéis el libro de los ejercicios, está en el número 92. Bien. El segundo punto es la llamada, propiamente. ¿Cuál es la llamada del Rey? ¿Qué es lo que nos dice Jesús? ¿Qué es lo que nos pide? Nosotros le habíamos preguntado: ¿qué puedo hacer por ti? Y ahora Él nos responde: mi voluntad es conquistar el mundo entero y a todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo para que, siguiéndome en la pena, me siga también en la gloria. Esta es la llamada del Rey. La tenéis en el libro de los ejercicios, en el número 95. Vamos a desentrañarla, a desmenuzarla un poquito, porque es una preciosidad este texto de San Ignacio, ¿no? Primero pone en labios de Jesús esta expresión: mi voluntad es conquistar el mundo entero. La palabra conquistar se puede entender de 2 maneras. Una que es bélica, ¿no? Por ejemplo, pues desgraciadamente Israel conquista Gaza y entra con tanques y cañones. Bueno, eso es conquistar, es verdad, es sacar
los soldados o los tanques a la calle y entrar en un sitio a la fuerza, ¿no? Pero la palabra conquistar se puede entender de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en uno de los pueblos donde estuve de párroco al principio, que comiendo con un matrimonio mayor, llevaban muchos años casados, le pregunté a la mujer, ¿y ustedes cómo se conocieron? Y ella me dice con mucha gracia, ¡ah, este bribón! Dice, refiriéndose a su marido, ¿no? Este bribón me conquistó en las fiestas del pueblo. Bueno, yo ya entendí que no es que sacar a los tanques a la calle, ¿no? Sino que conquistar en ese contexto es lo que hace un hombre del corazón de su amada. ¿Y qué significa conquistar en este segundo sentido, ¿no? Quiere decir enamorar. Quiere decir mostrar el afecto que uno tiene a una persona esperando correspondencia. Quiere decir agasajar y colmar de obsequios y de regalos para suscitar el interés de alguien a quien se quiere. Eso es conquistar, ¿no? Creo que cuando Jesús dice mi voluntad es conquistar el mundo entero, se refiere a esta segunda manera de entender este verbo. No es que el Señor nos lance a la yihad, la guerra santa, a andar cortando cabezas, no, sino que Él quiere enamorar al mundo entero. Que de la misma manera que Él consiguió que lo siguieran los apóstoles, María Magdalena, Zaqueo o Nicodemo, todas las personas de nuestro tiempo descubran qué bueno es Él, Jesucristo, y se sientan conquistados por Él, y le respondan afirmativamente a esa invitación que Él les hace de dejarse querer y de ser sus amigos, ¿no? Pero fijaos, porque dice, mi voluntad es conquistar el mundo entero. Esto hoy en día es muy impopular decirlo así, porque hemos asumido una idea que, por cierto, es equivocada, que es la de la teología del pluralismo religioso, según la cual mucha gente piensa que en realidad Jesucristo no es imprescindible. No, que da igual ser cristiano que ateo o musulmán, o Hare Krishna, o hasta del Barça. ¡Qué horror! ¿No? ¡Qué horror! Oye, no, que no da igual, que no da igual. Que haber conocido a Jesucristo es haber conocido al que es el camino, la verdad y la vida, a Dios hecho hombre, ¿no? Que Jesucristo ha dicho de sí mismo, sin mí no podéis hacer nada. Nadie va al Padre sino por mí. Hoy es impopular decir que Jesucristo quiere llegar hasta el extremo del orbe, porque a la gente eso le suena como a colonialismo, ¿no? Y piensan, no, hay que dejar a la gente en paz, ¿no? Pues el que sea hindú, que lo siga siendo, y el que sea budista, oye, pues será que le gusta, ¿no? ¿Creéis que si hubiera pensado así San Francisco Javier, en Santo Navarro, se habría ido hasta el extremo del mundo jugándose la vida? ¿Creéis que estuvo dispuesto a morir con 46 años si no era porque estaba convencido de que Jesucristo es lo mejor que podemos conocer los seres humanos, lo más imprescindible para nuestra propia felicidad y salvación eterna? De modo que, aunque resulte impopular y aunque haya gente que esto le rechine un poco, es verdad que Jesucristo ha dicho en el Evangelio, id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda la creación. Y para esto es para lo que quiere contar con nosotros. Mi voluntad es conquistar el mundo entero. Dice también, y a todos los enemigos. ¿Es que Jesucristo tiene enemigos? Creo que Él no desea tener ningún enemigo. Pero incluso si hubiera alguna persona que se declarara enemiga de Jesucristo, que deseara la desaparición de la Iglesia Católica,
también a ese Jesús le quiere enamorar y conquistar el corazón. Qué impresionante es esto. Os puede ayudar en este segundo punto imaginar al Señor así, mirando el globo entero de la tierra y diciendo: mi voluntad es conquistar el mundo entero. Hay millones de personas, miles de millones de personas que están necesitando que Jesucristo llegue a su vida. Personas que han perdido la ilusión por vivir, personas que no encuentran sentido a su existencia, personas que están de vuelta de todo, que están cansadas de todo. Y el Señor dice: mi voluntad es conquistarles el corazón, que lleguen a saber por qué vinieron al mundo y cuánto les he amado y les sigo queriendo. No penséis que esto de ser misionero consiste en marcharse a países en vías de desarrollo, Hay gente que piensa: sí, las misiones, Sri Lanka, o las misiones Costa de Marfil. No, la misión la tenemos en Donosti, la misión la tenemos en Hernani, y en Rentería, y en Oyarzun, y en tantos otros sitios, ¿no? La misión la tenemos en Madrid. La misión la tenemos en Madrid. Yo no sé si sabéis todos los datos que han ido saliendo en estas últimas semanas, ¿no?, de causa de mortalidad entre los jóvenes en Europa. Me ha impresionado. La primera causa de mortalidad de los jóvenes en Europa hoy, 2025, es el suicidio. La primera. Antes fueron los accidentes de tráfico. Ahora ya la primera es el suicidio. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que vivimos en un continente donde hay paz, libertad, democracia, prosperidad, hedonismo y un vacío existencial brutal. O sea, es que hay mucha gente que no le encuentra ningún sentido a su propia vida. ¿Qué es lo que les falta? Si tienen trabajo, si tienen dinero, si hay seguros sociales, si hay subvenciones, si hay vivienda pública, menos de la que tendría que haber, pero la hay. ¿Qué le falta a la gente? Le falta Dios. A la gente le falta Dios. Porque solo cuando tenemos a Dios tenemos una razón para vivir y una esperanza y una certeza. Y es que todo no se termina con la muerte, ¿no? Bueno, pues Jesucristo vino al mundo hace 20 siglos y hoy mantiene esta ilusión. Mi voluntad es conquistar el mundo entero. Incluso a todos los que se declaren mis enemigos, también les quiero conquistar el corazón. Pero añade en esa llamada: quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo para que, siguiéndome en la pena, me siga también en la gloria. Y esta expresión es chocante, es chocante, porque Jesús a los que estamos aquí no nos promete que vaya a ser fácil. Quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo, ha de seguirme en la pena para que después me siga también en la gloria. Hay una anécdota de la historia que a mí me ayudó a entender esto que Jesús dice y que seguramente también más de una vez lo habéis escuchado, ¿no? Corría el año 39 y el 40 del siglo pasado. Hitler ya había conquistado Polonia y muchos países todavía intentaban llegar a acuerdos con él. Concretamente en el Reino Unido, el primer ministro Chamberlain estaba convencido de que él podría disuadir a Hitler de seguir adelante con la guerra y que podría conseguir la paz por las buenas, ¿no? Y lo intentó, sin éxito. Entonces es cuando se elige a Sir Winston Churchill para ser primer ministro. Y él entra en la Cámara de los Comunes con un discurso muy duro,
muy duro, en el que dijo: solo puedo prometer a los británicos sangre, sudor y lágrimas. Ahora, si me escuchan, venceremos a Hitler y tendremos paz y prosperidad. Pero empezó así: solo puedo prometer sangre, sudor y lágrimas. Es decir, Churchill entendía que a Hitler no se le iba a doblegar por las buenas y que haría falta declararle la guerra y luchar y sufrir y pasarlo mal, pero así se le derrotaría. Cuando escuché ese discurso entendí mejor esta llamada que nos hace el Señor, ¿no? Él nos dice: mi voluntad es conquistar el mundo entero. ¿Quieres ayudarme? Tú me has dicho que qué puedes hacer por mí. Pues mira, hijo, lo que a mí me interesa es la salvación de todo el mundo. Es que nadie se pierda. Es que no vaya al infierno nadie. Es que Satanás, que es el verdadero enemigo de la humanidad, el que nos incita al pecado, el que nos esclaviza con nuestros vicios, no arrastre a la perdición a nadie más. Pero para eso he venido al mundo y he dado la vida en una cruz. Quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo. Jesús nos está diciendo: a mí vuestra salvación me ha costado la vida. Si quieres ayudarme, te embarcarás en una aventura que va a poner en riesgo tu presente y tu futuro. En una aventura que te va a hacer pasar por momentos difíciles, que te va a exigir renuncias dolorosas y que te va a situar ante tus vecinos, ante muchos de tus conocidos, como un pardillo y como un pringao. Quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo para que, siguiéndome en la pena, me siga también en la gloria. Como veis, ni Churchill engañó a los británicos, ni Jesús te quiere engañar a ti. Él te dice: lo que está en juego es la eternidad. Lo que está en juego es que mucha gente encuentre la salida de su amargura, de su pecado, de su soledad, o que no lo encuentren. ¿Me ayudas? Pero para ayudarme te pido que te vengas conmigo. ¿Y qué quiere decir irse con Él, irse con Jesucristo? Él mismo lo explica. Quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo. Es decir, ir con Cristo significa aceptar vivir con Él y como Él. Aceptar vivir con Él y como Él. ¿Y qué quiere decir vivir con Él y como Él? Quiere decir hacerse su amigo, serlo de verdad, serlo no solo media hora a la semana en la misa del domingo, sino toda la semana, también cuando vas a trabajar, también cuando conduces tu coche, también cuando decides qué vas a hacer en vacaciones. Y vivir como Él significa obedecer al Padre y tener un estilo que es el de Jesucristo, que es un estilo de sencillez, de no buscar aparentar, de no pretender el éxito en este mundo, de no buscar tampoco quedar bien con todo el mundo. Es vivir con Él y como Él. Es ser suyo, es ser suyo. ¡Wow! Esto es muy fuerte, como veis, ¿eh? ¿Y cómo se puede responder a esta llamada del Rey? Tercer y último punto. Pues San Ignacio, en los números 96 y 97 de Ejercicios, sugiere dos respuestas posibles entre católicos practicantes. No estamos hablando de otro tipo de gente, sino de quienes estamos aquí en Ejercicios, ¿no? Dice en el 96: los que tengan juicio y razón ofrecerán sus personas al trabajo. ¿Y esto qué significa? Quiere decir que las personas más sensatas, más prudentes,
los que tal vez sienten miedo de dar un sí más radical, por lo menos a lo que están invitados es a ofrecerse. Ofrecerse. ¿Qué es ofrecerse? Ponerse a disposición del Señor. Decirle, pues mira, yo no sé cómo te puedo ayudar yo a salvar las almas, pero si puedo ayudarte en algo, vale, me ofrezco. Ya me dirás en qué. Soy padre de familia, trataré de transmitirles la fe a mis hijos. Soy una persona relevante para mis amigos, trataré de ser un buen ejemplo para ellos y de rezar por ellos y de dar el testimonio que pueda. Los que tengan juicio y razón ofrecerán sus personas al trabajo. Y en el 97 dice, pero los que más se querrán afectar y señalar en servicio de su Creador y Señor, harán oblaciones. Vamos a tratar de explicar la diferencia. Hacer oblación quiere decir entregar. ¿Y qué es hacer oblación de uno mismo? Es darle tu vida a Jesús. A lo mejor alguno piensa, un poco tarde ya para mí, ¿no? Estoy casado, tengo 3 hijos, tengo ya más de 50 años, ¿cómo voy yo ahora a darle mi vida a Jesús? Mi mujer me mata, como le diga que le doy mi vida a Jesús, ¿no? No os preocupéis, porque no está hablando de la vocación consagrada. Hacer oblación, entregarse al Señor, no es meterse monja, no es entrar al seminario, no es ponerse un velo en la cabeza. ¿Qué es? Es darle a Jesús lo que eres, lo que tienes, tu pasado, tu presente, tu futuro, y decirle al Señor, en mis circunstancias, las que tengo, quiero ser tuyo y vivir para ti. Quiero hacerte feliz. Quiero que mi prioridad en adelante sea ponerme a tu disposición para esa misión que tienes de salvar a todas las almas. Eso es entregarse. Con un ejemplo quizás se entiende mejor, ¿no? La diferencia entre ofrecerse y entregarse. Figuraos que uno de vosotros, pues, cuando acaban los ejercicios, dice, oye, que me han robado el coche, que yo vine hasta aquí, hasta Loyola, pero lo dejé aquí aparcado, estaba bien aparcado, o sea que no es que se lo haya llevado la grúa, y me ha desaparecido el coche, ¿no? Bueno, pues los demás podríamos hacer 2 cosas, ¿no? La primera sería, pues, ofrecerle ayuda, ¿no? Y decirle, oye, pues no sé, pues si te hago falta, dímelo, y yo te acerco a la estación, o te acerco a San Sebastián, o te acerco a donde necesites, ¿no? Me ofrezco, me pongo a tu disposición. Si quieres algo de mí, ya me dirás qué es lo que quieres. Entregarse sería decirle a esa persona, mira, toma, esta es la llave de mi coche, tú te llevas mi coche y ya me lo devolverás cuando no lo necesites. Eso es entregarse. El que se entrega no espera a que le pidan nada, sino que se adelanta y lo da. El que se entrega renuncia a la disposición de sí mismo y de sus cosas, se queda sin ellas porque las ha dado. Eso es entregarse, ¿no? Pues mirad, con Dios se puede hacer una de estas 2 cosas: ofrecerse, entregarse. Y cada uno de vosotros os animo a que en esta tarde le respondáis al Señor, ¿no? Él nos llama de verdad, ¿eh? Es decir, Él quiere salvar el mundo, pero no al margen de nosotros, sino con nuestra ayuda. Esto es muy fuerte. Él quiere contar contigo. Hay un pasaje a este respecto que
seguramente habéis escuchado muchas veces y que llama la atención, que es Juan 6:9. Juan 6:9. Hay una multitud de personas que han ido a escuchar a Jesús, que han asistido pues al discurso que Jesús ha dado. Se tienen que volver a su casa, pero están en ayunas, ¿no? Y entonces Jesús quiere que se vuelvan con el estómago lleno. Y les dice a los apóstoles: ¿qué tenéis ahí para que coman? Y uno de los apóstoles le dice con toda sencillez: pues mira, no tenemos comida para toda esta gente. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿eso qué es para estas miles de personas, ¿no? Y Jesús dice: traédmelo. Es curioso porque el que hace el milagro es Jesucristo. El que alimenta a esa muchedumbre es Jesús. Pero pide 5 panes y 2 peces. Podría haber creado la comida de la nada, como creó el mundo de la nada, pero no lo quiso hacer así. Quiso contar con la colaboración de un muchacho que tenía algo que parecía muy poco, pero que en las manos de Jesús se multiplica y llega a esa muchedumbre. Esa es la manera que tiene Jesús de salvar el mundo. El que lo salva es Él. Él es el que hace los milagros. Pero Él pide personas que estén dispuestas a entregarse con lo que son y con lo que tienen. Esta es la llamada del Rey. Tú puedes tener la impresión de que lo que tienes en realidad no va a cambiar la situación del mundo. ¿Qué tengo yo? Pues tengo algunas horas libres a la semana, algunos conocimientos, algunos contactos y algunos pequeños ahorrillos que no sé ni si van a servir para que mis hijos puedan ir a la universidad. Así que lo que tengo es poco. Y Jesús te dice: ya, pero si con lo que eres y con lo que tienes en adelante te empleas en ayudarme, vamos a hacer milagros. Vamos a hacer milagros. Esto es la llamada del Rey. En esta tarde, el Señor quiere hacerte entender que Él cuenta con nosotros. Mirad, esto es una cosa muy fuerte. La Iglesia, ¿qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia no es una asociación a la que uno se apunta por el bautismo, paga la cuota y tiene sus obligaciones y sus derechos como si fuera un club gastronómico. No. La Iglesia no es eso. Tampoco la Iglesia es una empresa. Tampoco la Iglesia es un lobby de presión política. Tampoco la Iglesia es una estructura de poder. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia, dice San Pablo, es el cuerpo de Cristo en la historia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia. ¿Y eso qué significa? Que hoy Jesús tiene manos, las tuyas, labios, los tuyos, pies, los nuestros. En el fondo, que la obra de la salvación del mundo se ha hecho en 2 etapas. Una, cuando la cabeza de ese cuerpo, que es Jesús de Nazaret, vivió en este mundo hace 20 siglos, y la segunda etapa, cuando el cuerpo de Cristo, en todos los siglos posteriores, ha ido prolongando su obra de salvación en el mundo. Esta es la historia de la salvación en 2 etapas, ¿no? ¿Sabéis cuándo entendió esto San Pablo? Él antes no era cristiano, era judío, fariseo, y se ocupaba de encarcelar cristianos, porque le parecía que el cristianismo era una secta muy peligrosa. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, que yendo camino de Damasco, una luz le ciega y que él
escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces cortocircuitó, porque Saulo sabía que Jesús había muerto en la cruz. Y él piensa: yo no estoy persiguiendo a Jesús de Nazaret, que ya está muerto. Yo estoy metiendo en la cárcel a sus seguidores, que me parecen una secta peligrosa. ¿Cómo es posible que Jesús me esté hablando? ¿Y cómo es posible que me diga que le estoy persiguiendo? Entonces él lo entiende. Entiende que cada vez que mete en prisión a una familia cristiana, que encarcela a un sacerdote, que lleva a la comisaría a una mujer bautizada, está haciendo daño a Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo de Tarso entendió ese día que Jesús seguía vivo, y no seguía vivo al margen de sus seguidores, sino que seguía vivo a través de sus seguidores, que prolonga su acción a través de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Ya termino. Pues algo muy fuerte, y es que tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Veíamos cómo, a pesar de nuestros pecados, el Señor se dirige a nosotros con misericordia. El Señor te quiere, te perdona, te va a llevar al cielo. Tu vida no va a terminar en una tumba. Pero tú y yo, que hemos sido redimidos, ahora somos invitados a ser colaboradores del Redentor. Y esto es muy fuerte, ¿no? Muchos de los que estáis aquí seguramente pensabais, como pensaba yo también hace años, ¿no?, que en el fondo esto de ser cristiano es un asunto personal de cada uno y que la fe es algo muy individual. Es decir, que cada uno tiene que tener su relación con Dios y no meternos los unos en la vida de los otros, ¿no? Hoy lo que el Señor te dice es lo contrario. Lo que el Señor te dice es: tú estabas agradecido a mí, me dijiste que qué podías hacer por mí, pues te respondo. Mi ilusión es salvar el mundo entero. ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres tú, que eres redimido, pasar a ser colaborador del Redentor? ¿Quieres emplearte en el servicio de Jesucristo y de su obra de salvación? Mira que no será fácil. Mira que esto implicará un compromiso de tu vida entera, de todo lo que eres y de todo lo que tienes. ¿Estás dispuesto a seguirme?, te dice el Señor. Y tú puedes ofrecerte o entregarte. Muchos seguramente esta tarde le digáis al Señor: mira, no tengo ni idea de por dónde empezar. O sea, pero ¿cómo voy a salvar yo el mundo? Pero si ni siquiera mis hijos van a misa. ¿Por dónde voy a empezar? ¿Por dónde voy a empezar? Bueno, ofrécete y dile a Jesús: si puedo ayudarte en algo, ya me dirás en qué es. Si puedo ayudarte en algo, ya me dirás en qué es. Pero tal vez entre vosotros haya alguno que esté dispuesto hoy a entregarse. Insisto que no es entrar al seminario ni meterse monja, es decirle al Señor: mi vida para ti. Mi vida para ti. Hay una santa contemporánea, si yo no me equivoco es Mari Carmen González Valerio, ¿no?, que está enterrada en Madrid, en la parroquia de Caná, y que se entregó a Jesucristo siendo una niña. Es más, eso ocurrió en San Sebastián, seguramente lo sabéis, ¿no? Creo que es así, si no me equivoco. Habían matado a su padre al iniciarse la guerra y ella, pues con 6 años escasamente,
escribe en un cuadernito suyo: hoy me entregué a Jesucristo. Y le dice a su madre: ¿sabes qué, mamá? Le he pedido a Jesús por los que han matado a papá, para que se salven también ellos, para que no se vayan al infierno. Y le he dicho a Jesús que me entrego para eso, con 6 años. Esto es brutal, ¿no? Esto es brutal. Bueno, pues piensa tú, si estás dispuesto a colaborar con Jesucristo en la obra de la redención y si te sientes llamado pues a ofrecerte o a entregarte. Termino con un ejemplo con el que entendí también mejor esto de ofrecerse y entregarse, ¿no? Fui destinado a un primer pueblo rural, nada más ser ordenado sacerdote. Y uno de los primeros días, pues voy andando por el pueblo y entonces se me acerca una chica y me dice: ¿es usted el cura nuevo? Y le digo: pues sí, mira, la matrícula lo dice, ¿verdad? Y me dice: es que yo tocaba la guitarra en el coro. Y bueno, vengo a decirle que si quiere que siga tocando, que me ofrezco. Y pensé yo: joder, qué chica más maja, ¿no? Pues sí, vivo ahí, 2 manzanas más allá, pregunte por mí, me conoce todo el mundo, si le hago falta me lo dice. Y pensé: qué tesoro de chica. Se ha ofrecido. No me conoce, pero se ha ofrecido. Pero mi sorpresa mayúscula llega cuando subo las escaleras de la parroquia, de Pelayos de la Presa, y me asomo y veo que está abierta la sacristía. Digo: a ver, ¿quién se ha metido aquí, macho? Y entonces me meto en la sacristía y me encuentro un chaval como de 9, 10 años, ya vestido de monaguillo, ¿no? Y le digo: hola, ¿y tú quién eres? Y me dice: yo soy el monaguillo. Y si no me echas, seguiré siendo el monaguillo. Me encantó, porque pensé: este chaval se ha entregado. Este chaval se ha entregado. Ofrecerse es algo hermoso y bueno. Decirle al Señor: si te puedo ayudar en algo, ya me dirás en qué. Pero si alguno de vosotros piensa: no me voy a quedar tranquilo solo ofreciéndome, el Señor se merece todavía más de mí, pues le animo a que esta tarde se lo diga: Jesús, mi vida en adelante para ti. Quiero ser tuyo y emplear el resto de mi vida en ayudarte a que todas las almas se salven. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.